Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en el desarrollo de la penúltima conferencia magistral de este ciclo de conferencias denominado los lunes universitarios. En esta oportunidad vamos a tratar un interesante tema que está referido a las reglas de interpretación de los contratos, que va a ser desarrollada por un distinguido especialista, el doctor Carlos Alberto Soto Coaguila. Esta conferencia pues es la edición número 26 de este lunes universitario, que como ustedes bien saben, pertenece pues al programa El mismo en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor Carlos Alberto Soto Coaguila es abogado, profesor y árbitro internacional, con más de 30 años de experiencia profesional. Es socio de la firma de árbitros profesionales Carlos Soto y Asociados, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, miembro del Consejo General del Centro de Arbitraje de México, CAM, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, IPA, y de Latin American International Arbitration, LIA. Participa como presidente de tribunales árbitro único y coárbitros en arbitraje domésticos e internacionales, así como experto en derecho peruano, especialmente en derecho civil. Ha publicado como director, ha publicado como director, coordinador y o coautor diversas obras en derecho civil y arbitraje. Ha sido reconocido como Global Leader en arbitraje por Chambers and Partners, Who is Who, Leader League. Ha sido catedrático de Derecho Civil y Arbitraje en la Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras. Es una breve reseña de la larga ya trayectoria profesional y académica de nuestro distinguido invitado. Y a continuación, pues, como ustedes saben, ya la conferencia tiene una duración de, en este caso, de 45 minutos y habrá 15 para las preguntas que crean conveniente hacer a través del chat. Entonces, invitamos al doctor Soto, por favor, para la foto correspondiente. Bien, entonces, damos el uso de la palabra al doctor Carlos Alberto Soto Coaguila para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor. Muy buenos días tengan todas las personas presentes. Un especial saludo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la persona del doctor Jesús Rosario y todos los integrantes de las comisiones de estudio y difusión legislativa, y en particular saludar la iniciativa por esta biblioteca virtual y estas conferencias virtuales de la universidad y acercarse al mundo universitario y profesional, desde luego. En esta oportunidad quiero hablar con ustedes sobre la interpretación de los contratos en el derecho peruano. Para ello voy a compartir una presentación. Le pediría que me digan el doctor Cristian Benavides si estamos visualizando la presentación. Está perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, rápidamente, la interpretación de los contratos en el derecho peruano. Tengo una agenda que es la que quiero compartir con ustedes. Es necesario delimitar y tener claro qué entendemos por interpretar, cuándo se interpreta un contrato, diferenciar si es lo mismo interpretar un contrato que, que una ley, que una norma jurídica, o estamos frente a dos supuestos distintos con reglas particulares. Cómo se interpretan los contratos, es decir, qué criterios, qué reglas, o en todo caso se deja libre albedrío de los intérpretes y operadores del derecho, cuáles son las normas que contiene el Código Civil peruano en materia de interpretación de los actos jurídicos y desde luego entiéndase también a los contratos y referirnos a cada una de las normas de interpretación contenidas en el Código Civil. Seguramente algunos de ustedes, amantes del arte, recordarán a René Magritte. René Magritte es uno de los padres
del surrealismo y una de sus tantas obras célebres es el de Clarividencia, en 1936. Como ustedes pueden ver en este cuadro, simplemente descriptiva, todavía no lo interpretemos, vemos cómo René Magritte, quien se encuentra justamente pintando, está dibujando, pintando un ave, pero el modelo que le sirve para pintar el ave no es un ave real. No encontramos en la mesa o en algún árbol un ave, sino lo encontramos un huevo. Es decir, encontramos como muestra del pintor y del artista un huevo, pero en el lienzo no encontramos un huevo retratado, reflejado o pintado, sino por el contrario, un ave. Este cuadro, con este cuadro quiero invitarlos a navegar en este mundo de la interpretación. Pues lo que el intérprete del derecho hace diariamente, ustedes, abogados, estudiantes, también desde luego en, en sus quehaceres universitarios y luego será en el ámbito profesional, será interpretar. Y ustedes interpretarán, y todos interpretamos objetos, hechos, cláusulas, comportamientos, conducta. Cada uno, desde luego, va a otorgarle un significado a determinado hecho, a determinada conducta. Quedémonos con esta imagen que todavía no la vamos a escribir, simplemente quiero que se queden conmigo en esta imagen. Cuando le preguntaron a René Magritte cuál era el propósito de pintar o qué buscaba con todo este surrealismo, René Magritte respondió que el propósito de pintar era hacer visible el pensamiento. Es decir, él pintaba con la finalidad de que el pensamiento fuese visible o fuese asequible a todos los interesados o todos los que pudieran acercarse a su obra. Y esto es lo que nosotros también en materia de interpretación vamos a hacer, y es el propósito de interpretar es hacer visible, es hacer asequible, es hacer conocible el acuerdo de las partes, la común intención de las partes si se trata de un contrato. Partamos de una idea inicial, estimados colegas. Todo se interpreta, absolutamente todo, todo hecho, toda conducta, todo acontecimiento. Y en materia contractual, toda cláusula contractual, todo pacto contractual, toda estipulación contractual, todo contrato, todo negocio jurídico, todo acto jurídico se interpreta. Y digo que todo se interpreta porque desde el derecho romano y ya en el derecho antiguo existía un brocardo que decía in claris non fit interpretatio. Es decir, las cláusulas o estipulaciones claras no se interpretan. Este brocardo, que se convirtió casi en un dogma durante muchos siglos, tenía por finalidad decir a todos los operadores jurídicos es, los textos claros no se interpretan, y por una sencilla razón, porque son claros. Solo se interpreta lo que no sea claro, lo que sea oscuro, lo que sea ambiguo. Y durante mucho tiempo en el mundo del derecho, y tal vez hoy día algún pequeño, mínimo sector todavía crea, todavía considere que solo lo que sea oscuro, solo los textos oscuros, solo los textos ambiguos se interpretan bajo o teniendo como sustrato este brocardo de in claris non fin interpretatio. Pero yo y muchos juristas modernos, posmodernos, consideran que todo se interpreta. Y efectivamente, en mi opinión, todo es susceptible de interpretación. Aún las leyes, las cláusulas, los contratos claros o clarísimos se deben interpretar. Y quizá una conclusión muy sencilla. Para saber si un texto es claro o ambiguo, hay que leerlo e interpretarlo. Entonces, ahí hay ya una interpretación. Quizá, y no es que quizá, estoy convencido por el ejercicio profesional, que los textos
claros o clarísimos, o más claros frente a los oscuros y ambiguos, son más fáciles de poder interpretar. Eso sí, eso es otra cosa. Los textos oscuros ambiguos dan mayor trabajo de interpretación frente a los textos claros o mejor redactados. Pero en principio, todo se interpreta. Y les pongo este ejemplo. Imaginen ustedes un parque. Este es un parque muy hermoso. Según por lo que veo, o es París o es Roma, o es Alemania. Pero puede ser cualquiera de los dos por el pórtico. Pero cualquier parque de donde ustedes vivan o donde ustedes normalmente se movilicen. En un parque donde uno va, como ven ustedes, a divertirse, a tomar el sol, a hacer un picnic, a jugar con los niños, a estar con algunos amigos o a divertirse o simplemente ir y a leer un libro y descansar. Si en ese parque donde ustedes se encuentran niños, adolescentes, jóvenes, personas de mediana o mayor edad, encuentran ustedes un letrerito que es el que está ahí con color rojo, dice prohibido el ingreso de vehículos, prohibido el ingreso de vehículos. Yo les pregunto, ese texto, esa norma, porque esa en realidad es una norma, ¿es clara? ¿Es clarísima? ¿O es ambigua? ¿O es oscura? ¿Hay alguna duda respecto a esta norma que se encuentra en el parque? Y las respuestas seguramente van a ser distintas. Algunos me dirán, pero es muy clara, doctor. Eso es casi un sinsentido que alguien pregunte si esa norma es oscura, es ambigua. Algunos otros dirán, no, no, para mí es ambigua y es oscura. Y entonces veamos un ejemplo. Yo les diría, ¿podría entrar un auto en este parque? Y un sector me dirá, no, no es posible que ingrese porque está prohibido el ingreso de vehículos. ¿Podría ingresar una moto? Y alguien me dirá, no sé, porque califica como vehículo la moto. ¿Podría ingresar una bicicleta? ¿Podría ingresar un coche de bebé? Y entonces varios tendrán diferentes respuestas y me dirán, doctor, pero es que este letrero está pensado para que estén prohibidos los vehículos, los autos. Sí, pero ahí no dicen autos, dice vehículos. Y entonces surge un gran problema respecto a lo que alguien inicialmente creía de si este aviso es claro, clarísimo, por una razón sencilla, porque no define qué se entiende por vehículo. Si es un vehículo de 4 ruedas, si es un vehículo de 2, si es un vehículo de 3. Podrá ingresar el heladero, estos señores que venden sus helados y que son triciclos con 3 ruedas, o ya no son 2, como la moto o la bicicleta. Si vemos un coche de bebé, a nadie se le ocurriría razonablemente impedir el ingreso del coche bebé. Tampoco una bicicleta. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por vehículos? Y entonces verán ustedes cómo esta norma tan sencilla, tan simple, tan clara, a priori, no es tan sencilla, no es clara, porque nos lleva a tener que interpretar qué entendemos por vehículos. Y podemos seguir complicando e imaginando, ni siquiera imaginando, simplemente describiendo lo que sucede. Alguien que ingrese con su silla de ruedas a motor o sin motor, porque eran vehículo tiene que tener motor, no tiene motor. Hay sillas de ruedas que tienen motor. Pero en general, creo que ya tenemos un serio problema que nos lleva a avalar mi conclusión, y es que todo se interpreta. Dicho esto, ¿qué es interpretar? ¿Qué entendemos por interpretar? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar que interpretar es definido como explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto. Es decir, es explicar o declarar el sentido de un texto. Desde luego también es explicar acciones, es explicar dichos, es explicar sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. El diccionario de la Real Academia ya nos da una idea, un concepto, una definición de lo que es interpretar. Y en el mundo jurídico
el jurista alemán Danz nos dirá que interpretar es la acción que tiende a fijar el sentido y significado de las manifestaciones de voluntad. El sentido y el significado de las declaraciones de voluntad. Desde mi punto de vista, interpretar no es otra cosa que determinar los efectos jurídicos que producen las declaraciones de voluntad. Si en una cláusula contractual yo digo, por medio de la presente, dono mi auto, pues debe entenderse, la interpretación está dirigida a determinar esos efectos jurídicos, ese sentido y ese significado de esa declaración de voluntad. De allí que en la interpretación encontremos, en la interpretación o la hermenéutica contractual, encontremos tres operaciones lógicas claramente diferenciables: la interpretación, la calificación y la integración. Cuando interpretamos, queridos, estimadas colegas, buscamos el significado y el alcance jurídico de un contrato. Es decir, ¿qué quisieron decir? ¿Cuál fue la común intención de las partes? ¿No? ¿Y qué efectos jurídicos tiene la intención de las partes? No es lo mismo que yo done un auto a que venda un auto, porque el significado de donar, el significado de vender, tiene un efecto jurídico distinto. En la donación hay un contrato a título gratuito. En la venta hay un acto que tiene un efecto jurídico oneroso y por lo tanto hay una contraprestación, que será un precio. Pero una vez que hemos delimitado el significado y el alcance jurídico, inmediatamente calificamos. Y calificar jurídicamente consiste en identificar el tipo legal del acto jurídico del contrato que las partes han realizado, determinar su naturaleza jurídica, si es un contrato típico o es un contrato atípico, si es un contrato nominado, si es un contrato nominado, si es un contrato complejo, compuesto o qué tipo contractual. Porque dependiendo de la naturaleza jurídica vamos a encontrar si existe un tipo legal o si no existe tal tipo legal. Y al encontrar ese tipo legal le aplicaremos las normas de ese determinado contrato. Me explico. Imaginen ustedes un centro comercial donde además de tiendas, restaurantes y juegos y todo lo que hay hoy día en un mall y en un centro comercial, hay una playa de estacionamiento. Hay un lugar donde se estacionan los vehículos. Y entonces, cualquiera de ustedes, o todos juntos, pues dejan su vehículo en este centro comercial. Yo pregunto, esa conducta, ese hecho de dejar el vehículo y además que les dan un ticket para que ustedes luego recojan el vehículo, ¿qué contrato es? Y entonces habrá que determinar si hay un contrato de depósito, si hay un contrato de comodato, si hay un contrato de arrendamiento, si hay un contrato de uso, si hay un contrato de goce. Y cada figura jurídica tiene efectos jurídicos, tiene consecuencias jurídicas distintas. Entonces, vean ustedes la importancia de buscar el significado, el alcance jurídico de un acto jurídico y, por supuesto, identificar el tipo legal. Identificar el tipo legal, además, nos lleva a una tercera operación lógica y es el de la integración. Uno integra los actos jurídicos, partamos de una premisa: los actos jurídicos, los contratos no son perfectos, son imperfectos, no son completos, son incompletos. Por lo tanto, existen normas en el derecho peruano, en el Código Civil o en alguna ley especial, Código Consumidor, la ley de banca, la ley de arrendamiento financiero, en fin, diferentes normas que van a llenar los vacíos del acto jurídico del contrato mediante normas imperativas o normas supletorias. Por lo tanto, esta operación de llenar esos vacíos
que ustedes encuentren en un contrato se va a realizar mediante normas imperativas o supletorias. Imaginen ustedes un contrato de compra-venta, donde yo vendo un bien y me paga un precio. Inmediatamente, pero no hemos pactado cuándo se tiene que entregar el bien ni cuándo se tiene que pagar el precio. Y entonces surgirá la pregunta de, ¿y cuándo entrego el bien? ¿Hoy día, mañana, la próxima semana, el próximo año? ¿Cómo hago? Y entonces uno dirá, bueno, tenemos un problema. No hay tal problema, porque si identificamos primero que este es un contrato de compra-venta, en el derecho peruano, iremos inmediatamente al Código Civil, ubicaremos las normas de la compra-venta y las normas de los contratos general, de la parte general de los contratos, y veremos si hay una norma que prevea cuándo se debe cumplir con las obligaciones asumidas en un contrato. Y encontraremos que existe una norma. Existe una norma que dice que los contratos, las obligaciones se deben ejecutar inmediatamente después de celebrado, salvo que las partes hayan pactado un plazo de ejecución diferida. Si no hay un plazo de ejecución diferida, pues entonces se exigen inmediatamente. Eso quiere decir que tendré que entregar el bien y me tendrá que pagar el precio inmediatamente, no la próxima semana, no un año, no cuando yo quiera, sino la ley ya prevé una norma que establece cuándo se exige el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, cada vez que nosotros interpretamos, vamos a encontrar tres operaciones lógicas dentro de la hermenéutica contractual. Interpretamos, ¿qué es esto? ¿Cuál es la voluntad? Calificamos para otorgarle un tipo legal y finalmente integramos, llenando los vacíos que tenga el contrato con las normas imperativas o supletorias. Teniendo ya este primer punto de la agenda de qué entendemos por interpretar y que todo se interpreta y las operaciones lógicas, la hermenéutica contractual, brevemente darles un comentario de que no es lo mismo interpretar un contrato que interpretar la ley. Me explico. Cuando interpretamos un contrato, un testamento, una compraventa, un arrendamiento, lo que interpretamos es una regla privada y concreta que une o ata a dos o más partes y que las partes han establecido para ajustarse o para ajustar su comportamiento a esa relación contractual. Esa regla privada no puede ser aplicada, ese contrato entre Juan y Pedro no puede ser aplicado para regular situaciones entre María y José, porque María y José no son parte del contrato, ni entre otras personas que no son naturales o jurídicas. Esa regla privada únicamente vincula a las partes contratantes, únicamente afecta a las esferas jurídicas o invade las esferas jurídicas de esas dos partes. De ninguna manera puede afectar esferas jurídicas de terceros. Por eso es una regla privada. Y los derechos, obligaciones, privilegios, restricciones, beneficios que puedan derivarse de ese contrato solo se aplicarán a esas dos partes, Juan y Pedro, no a los terceros. En cambio, cuando uno interpreta la ley, cualquier norma legal, lo que busca es encontrar un sentido razonable de esa norma, que pese a haber sido dictada hace 100 años, 30, 10, 15, se aplican al día de hoy. Es decir, por ejemplo, hoy que está de moda y que ha surgido y que se está consolidando el arbitraje como una forma de administración de justicia para resolver disputas en el ámbito privado, en las normas, no las actuales, poco las más anteriores, se refieren únicamente a facultades del juez. Pero hoy sabemos que los árbitros también tienen esa facultad. Por lo tanto, cuando interpretamos una ley, debemos interpretar que cuando se refiere a juez, pues también puede referirse a las facultades que tenga un árbitro.
cuando uno interpreta la ley, no busca qué es lo que quiso el legislador, cuál fue la voluntad del legislador al dictar la norma. No, sino cuál es la finalidad que esa norma o cómo esa norma puede ser aplicada al día de hoy. Piensen ustedes en el Código de Comercio de 1902, que se refería, por ejemplo, a normas como piratas y corsarios. Pero los piratas y corsarios del siglo XIX y del siglo XX eran aquellos piratas que nosotros de niños veíamos en las películas y ahora también, ¿no? De el Capitán Sparrow y el Capitán Garfio, el Capitán y el pirata, perdón, no el Capitán, el Pirata Barbarroja y todos los demás, pues ese tipo. Hoy día hay piratas, hay corsarios, pero tienen otra connotación, otra forma. Esa ley, obviamente, pensada para un supuesto de hace 100 años, puede muy bien ser aplicada para los supuestos actuales, pero hay que interpretarla de una manera creativa. Por lo tanto, no es lo mismo interpretar una ley que interpretar un contrato. Y con esto empezamos ahora a preguntarnos, ¿y cómo se interpretan los contratos, profesor? ¿Cómo? Y hay varias teorías, en el derecho siempre nos gustan las teorías y vamos a encontrar en el mundo de los actos jurídicos de los contratos teorías subjetivas, teorías objetivas y teorías eclécticas. La teoría subjetiva dice, cuando uno interprete un contrato hay que interpretar la voluntad de las partes, qué quisieron las partes. Es decir, y esta teoría tiene por finalidad ir hacia la voluntad interna del sujeto. Y aquí simplemente les diría algo que es un viejo dicho, ¿no? Ni el diablo conoce la intención de los hombres, la condición interna de los hombres. Por lo tanto, ¿cómo saber qué es lo que quiso Juan al vender, si vendió o no vendió? Es muy subjetivo, porque tendríamos que, primero, ¿y qué pasa si ya no están en este mundo? ¿No? ¿O qué pasa si ya no pueden expresar su voluntad? No podríamos determinar qué cosa, cuál fue la voluntad interna. Por eso se ha dado paso hacia una voluntad objetiva, en la cual el contrato debe ser interpretado según lo que hayan declarado o expresado las partes. Ya no interpreto la voluntad del individuo de una parte contratante. Lo que voy a interpretar es lo declarado por las partes, lo que hayan declarado, porque eso es objetivo, eso ya está fuera del control o fuera de la esfera del individuo. Y una tercería, dicen, bueno, lo que hay que buscar es la común intención de las partes. ¿Qué es lo que común, el acuerdo común de ambas partes? Pero veamos ahora qué nos dice nuestro Código Civil, y con esto voy entrando ya a esta segunda gran parte del código. Es decir, cómo interpretar los contratos y qué normas o qué reglas tenemos. Primero yo les diría que para interpretar los contratos hay reglas, hay normas jurídicas. Los contratos, como la ley, no se interpretan lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo considero. No, 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 no. Sí, al final uno considera, uno concluye, pero luego de haber aplicado reglas, ¿no? Hay reglas. Es como cuando uno le dice, dime cuánto es la mitad de uno. Bueno, dice la mitad de 10, por ejemplo, la mitad de 10 es 5. Pero para llegar a 5, uno ha aplicado una regla que la aprendió desde pequeño. Es decir, la regla o una operación matemática que es dividir 10 entre 2 y da 5. Yo no podría decir 4. ¿Por qué no podría decir 4? Porque esa no es la mitad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo digo 1? Esa no es la mitad, eso es un décimo. Entonces, y no me están pidiendo un décimo, están pidiendo la mitad. Cuando uno concluye de una manera muy natural que 5 es la mitad de 10, es porque ha utilizado una regla, una fórmula, una operación matemática, a la cual uno le ha enseñado, y que desde luego se ha vuelto ya parte del sentido común. Pero no es que alegremente a uno le dicen, piensen ustedes en un niño que todavía no ha ido a la universidad, que todavía no sabe sumar, restar y multiplicar, y le dicen, dime la mitad de 10. No vas a ver, dime la mitad de 2.
o dame la mitad de algo, de una naranja, de una manzana, no conoce, no sabe qué regla aplicar y cómo encontrar la mitad. Nosotros encontramos la mitad de algo porque tenemos reglas. Perdonen que sea extenso, pero en materia contractual, los contratos, los testamentos, los actos jurídicos no se interpretan por lo que el sentido común nos diga, por lo que nuestra experiencia nos diga. No, 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 no. Los contratos se interpretan porque hay reglas, porque hay normas jurídicas, y uno tiene que aplicar esas reglas, aplicar esas normas jurídicas. Y cuando uno aplique las reglas, verán que los resultados son mucho más óptimos que el sentido común. Dicho esto, regreso a las normas para interpretar los contratos. En el Código Civil, las reglas para interpretar los actos jurídicos están en el libro de El Acto Jurídico del artículo 168 al 170. Pero además vamos a encontrar unas reglas para contratos predispuestos, contratos por adhesión o cláusulas generales de contratación en el artículo 1400 y 1401. Les he traído acá 7 reglas. La interpretación objetiva, que vamos a encontrar en el artículo 168 y 1361 del Código Civil. La interpretación conforme al principio de la buena fe, artículo 168 del Código Civil. Interpretación sistemática, artículo 169 del Código Civil. Interpretación finalista, artículo 170 del Código Civil. Interpretación de los contratos predispuestos, artículo 1400, regla de la prevalencia, artículo 1400 del Código Civil, y regla contraestipulatoria en artículo 1401. Y una interpretación favor negoti o basada en el principio de conservación del contrato. Veamos cada una de ellas. Interpretación objetiva. El artículo 168 prescribe que el acto jurídico, le hace contrato, debe ser interpretado de acuerdo con lo que se ha expresado en él, de acuerdo con lo que se ha expresado en el contrato, de acuerdo con lo que se ha expresado en la compraventa, en el testamento, en el documento que se va a interpretar. Entonces, vean ustedes que antes de interpretar el acto jurídico, el contrato de compraventa, primero tenemos que interpretar esta norma. Para eso hay reglas de interpretación de la ley, que son distintas a las normas de interpretación del contrato. El artículo 1361 del Código Civil dispone que los contratos son obligatorios en cuanto se ha expresado en ellos. Es decir, lo que no esté contenido en ese contrato no es obligatorio. Solamente es obligatorio lo que hayan declarado, lo que hayan expresado las partes. Y contiene una segunda regla. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. El caso de la simulación. Si usted simuló un contrato de compra-venta y vendió su casa y recibió un precio, por lo menos en papeles, esto establece, eso, declaración expresada, se presume que responde a la voluntad común y se presume que hay un contrato de compra-venta. Si usted considera que no hay un contrato de compra-venta porque fue simulado, pruebe la simulación. Caso contrario, si no puede probar la simulación o el fraude o lo que fuese, se presume que esa declaración expresada responde a la voluntad común y por lo tanto ese contrato es obligatorio. Esa es la primera regla. Es una interpretación objetiva porque miren ustedes lo que dice el código. No nos pide que interpretemos qué es lo que quiso el vendedor, cuál fue la voluntad del vendedor o cuál fue la voluntad del comprador. Lo que vamos a interpretar es cuál fue la voluntad de ambas partes exteriorizada, declarada, expresada en ese documento que vamos a interpretar. Y eso es lo que interpretamos. ¿Qué es lo que las partes han expresado? Vean ustedes que además ahora se va a presentar un problema con la palabra expresado. ¿Qué entendemos por expresado? Expresado es lo que yo he declarado, lo que hemos declarado vendedor y comprador en nuestro contrato de compra-venta, nuestro testimonio de compra-venta, imagínense su escritura de compra-venta, o también debe entenderse expresado como todas aquellas declaraciones de voluntad anteriores a esa escritura pública y las posteriores a esa escritura pública. Es decir, conductas anteriores, puede haber minutas, puede haber contratos privados, ofertas, aceptaciones,
comunicaciones. Y después de la escritura pública puede haber adendas, modificaciones, conductas, comportamientos, ¿no? El maestro Guillermo Loman precisa que lo manifestado o expresado debe ser apreciado en su totalidad, es decir, comportamientos anteriores, comportamientos posteriores y desde luego pues, comportamientos concomitantes o coetáneos. Por lo tanto, cuando la norma del 168 nos dice que debemos interpretar lo expresado, no debe entenderse únicamente a lo que expresó el día que celebraron la minuta o en la escritura pública. También debe entenderse que por expresado se comprende todos los actos, las declaraciones, conductas y comportamientos anteriores como los posteriores. Vean ustedes que ya no es tan sencillo interpretar, no es como que yo interpreto. Y aquí pasamos a la segunda regla, que es la interpretación conforme al principio de la buena fe. El acto jurídico, en el 168, el acto jurídico debe ser interpretado según el principio de la buena fe. Aparece la buena fe. La buena fe es una norma de la moral de la sociedad que ha sido incorporada al derecho, que ha sido materializada en normas jurídicas y que desde luego nos permiten que se tenga en cuenta este comportamiento, que no es otra cosa que el comportamiento leal de las partes al momento de celebrar un contrato. Y cuando se interprete un contrato, también debe tenerse en cuenta el principio de la buena fe. De allí que el artículo 1362 del Código Civil dispone que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. La buena fe es un catalizador que permite sensibilizar, flexibilizar las normas rígidas y duras que encontramos en el mundo del derecho. La tercera regla, la interpretación sistemática contenida en el artículo 169 del Código Civil. Las cláusulas de los actos jurídicos, las cláusulas de los contratos, se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Debemos partir por entender que el contrato es una unidad, es un negocio único mediante el cual las partes desean alcanzar un propósito práctico. Y que ese negocio, ese acto jurídico, ese contrato, está conformado por un conjunto de cláusulas, de pactos o estipulaciones. Por lo tanto, no es posible, no es razonable interpretar aisladamente las cláusulas. Hay que interpretar las cláusulas de manera sistemática, de manera global. Por lo que si existe alguna cláusula dudosa, ambigua, débil, incompleta, hay que acudir a las demás cláusulas del contrato para poder interpretar todas en su conjunto. Piensen ustedes en un contrato de compra-venta donde hay un bien, un precio, y todas las cláusulas se refieren a comprador y vendedor, y por lo tanto, en la cláusula 20 aparece una cláusula que se refiere a arrendador y arrendatario. Por esa simple calificación, vamos a decir que se están refiriendo en la cláusula 20 a un arrendamiento. Obviamente hay un error, hay una duda, hay una ambigüedad, hay una confusión, pero para eso debemos recurrir a todo el conjunto de las cláusulas para entender si estamos ante un contrato de compra-venta o ante un arrendamiento, o qué es lo que ha pasado. O de repente hay un contrato de compra-venta y dentro de este además hay un arrendamiento. Independientemente de ello, habrá que revisar el contrato para encontrar bajo la interpretación sistemática, el sentido del global del contrato. La interpretación finalista. El artículo 170 dice: las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del contrato. Es decir, debemos buscar cuál es la finalidad del contrato. Si hay varios sentidos, debemos entender el más adecuado a la naturaleza y al objeto del contrato. Piensen ustedes en el contrato de la persona que deja su vehículo en un centro comercial. Entonces habrá que buscar cuál es la finalidad,
cuál es el sentido más adecuado a la naturaleza de ese acto que han realizado. ¿Hay un contrato de arrendamiento? Probablemente no, porque no estamos pagando o sea, en el supuesto que no paguemos. En el supuesto que paguemos, ¿hay un arrendamiento? Y por lo tanto, si hay arrendamiento, hay un depósito, hay un uso. Es decir, vean ustedes que hay varios sentidos, pero habrá que estar al más adecuado a la naturaleza. Por lo tanto, cuando uno interprete, habrá que tener en cuenta cuál es la naturaleza de ese negocio, cuál es la finalidad, y en función de ello, darle sentido a esa declaración contractual. Contratos predispuestos. Piensen en un contrato de arrendamiento de transporte, en un contrato de transporte aéreo, de transporte terrestre, en un contrato bancario, donde no hay negociación, no hay discusión respecto a las cláusulas contractuales. En el artículo 1400, dentro del capítulo de los contratos y particularmente la teoría general de los contratos, y dentro de ello las normas relativas a las cláusulas generales de contratación y los contratos por adhesión, encontramos el artículo 1400 que dice: las cláusulas agregadas al formulario prevalecen sobre las del formulario cuando sean incompatibles, aunque estas últimas no hubiesen sido dejadas sin efecto. Si ustedes tienen un formulario contractual y hay una cláusula que al final se agrega, por ejemplo, garantía, ¿no? En el formulario dice garantía 1 año, y a puño de letra a las partes abajo pactaron garantía 2 años, y es firmada por el vendedor del auto y el comprador, pues debe entenderse, según esta regla, que ese texto agregado ha dejado sin efecto el texto del formulario. ¿Y por qué? Porque debe prevalecer esa norma particular, porque esa norma particular refleja la verdadera voluntad común de las partes. La regla contraestipulatoria en el artículo 1401. Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda en favor de la otra. Esta es otra regla. Imaginen un contrato de seguro donde no saben si determinado hecho está cubierto o no por el seguro. Hay dudas sobre eso. Entonces, lo que nos dice esta cláusula es: frente a la duda, ese texto ambiguo o dudoso deberá interpretarse en favor de la parte que no redactó el contrato, contra el estipulatorio, en contra del que estipuló el contrato. Con esto termino las reglas que están en el Código Civil, tanto en la parte de acto jurídico como en la parte de contratos. Pero hay una regla adicional que no está regulada en el Código Civil, pero que sí está desarrollada por la doctrina e incorporada por la jurisprudencia y en el derecho comparado reconocido también legislativamente. Es el principio de conservación del contrato favor negocio. Cuando en un contrato o una cláusula contractual se debe interpretar, siempre debe interpretarse en el sentido que produzca algún efecto jurídico antes que privarlo de algún efecto jurídico. Dicho de otro modo, si tenemos un contrato que adolece de una nulidad, pero podemos extirpar esa nulidad de una cláusula y salvar el contrato, sobre la base del principio de conservación del contrato, debemos preferir el favor del negocio y conservar el contrato a dejarlo sin efecto. Lo mismo puede ocurrir con una cláusula. Una cláusula tiene que tener algún efecto jurídico, producir algún efecto jurídico. Caso contrario, pues si obviamente hay una nulidad del acto jurídico insalvable, pues se será nulo, no se podrá aplicar el principio de conservación del contrato, porque estaríamos yendo contra una nulidad. Y con esto ya termino. Les dejo aquí con estas, miren ustedes esta imagen. ¿Qué es lo que ven? Algunos dirán: veo al Quijote y veo a Sancho, veo un anciano desgreñado, veo unos molinos. Es decir, cada uno va a interpretar lo que su conocimiento le permita describir este hecho. Probablemente algunos, digo, vean al Quijote, a Sancho, y otros vean un anciano. De la misma manera, si yo les preguntara qué ven en esta imagen, algunos me dirán: veo el rostro de un hombre, y algunos otros dirán: veo una mujer embarazada o no, leyendo un libro, tomando un objeto en las manos. Y entonces cada uno interpretará desde distintas ópticas lo que ve. Obviamente,
esta interpretación no puede ser ligera, como les digo, tendrá que ceñirse a eh, aplicar reglas, aplicar las normas que desde luego no son normas jurídicas y como tal tienen que ser aplicadas. Y con esto termino y les agradezco su atención y quedo atento a las preguntas que puedan formular. Muchas gracias. Gracias a usted, más bien, doctor Carlos Soto, por esta brillante conferencia. Ha sido muy clara para conocer, pues, o refrescar a quienes hemos estudiado en las aulas universitarias el tema de la interpretación de los contratos. Tenemos algunas preguntas que le voy a pasar a formular. La primera dice, cuando hablamos de interpretación ya hecha por el legislador, ¿el juez ejecuta y o puede interpretar la norma ya publicada? A ver, muchas gracias, doctor Mechán. En principio, todo se interpreta, incluidas las normas. Los jueces, los árbitros no son mesas de partes, tendrán que ejecutar si están en ámbito de ejecución, si es una ejecución de una sentencia, una ejecución de algún lado arbitral, tendrán que ejecutarlo, pero tendrán que interpretar para determinar si cabe o no la ejecución. Lo que no podrán hacer es variar la decisión dictada por otro juez o dictada por un tribunal arbitral. Y si se trata de una norma, pues también tendrán que interpretarla a la luz de los principios. Piensen ustedes en la labor de control difuso que realiza un árbitro. Para poder interpretar si una norma es constitucional o no, tiene que interpretarla a la luz de la norma constitucional y luego concluirá que la norma es inconstitucional y por lo tanto, ejerciendo el control difuso, la inaplica para este supuesto. Puede, desde luego, que puede realizar una labor interpretativa. Puede y debe realizar una labor interpretativa. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede determinar una cláusula abusiva en un contrato de acuerdo a la interpretación correctamente aplicada? A ver, las cláusulas abusivas, cuando hablamos de cláusulas abusivas, estamos refiriéndonos concretamente a las cláusulas contenidas en contratos por adhesión o con cláusulas generales de contratación, los contratos en masa o los contratos predispuestos, porque ahí hay una parte que redacta el contrato y una parte que normalmente es un consumidor quien se adhiere a esas condiciones. Por lo tanto, puede haber una cláusula abusiva como, por ejemplo, una limitación o exoneración de responsabilidad. Y entonces la norma del consumidor, el Código del Consumidor establece con ineficacia y sanción varias cláusulas abusivas. Entonces habrá que interpretar si, primero, si esa cláusula es abusiva a la luz de los supuestos contenidos en la norma del consumidor o en la ley, en el Código Civil, y consecuentemente el juez o el árbitro podrá o declarar su nulidad o declarar su ineficacia dependiendo si hay un supuesto que sancione con nulidad y si no, la ineficacia que llevará a no surtir efectos jurídicos. Siguiente, doctor. ¿Estas reglas de interpretación de los contratos también son aplicables a las contrataciones con el Estado? Las reglas de interpretación de los contratos, primero recordemos que estas reglas de interpretación se encuentran en el acto jurídico y el acto jurídico regula todos los contratos. Desde luego entiéndase a los contratos regulados por el Código Civil. Sin embargo, si nosotros vamos a otras normas, a otras áreas del derecho, como el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho agrario, vamos a encontrar que no existen normas para interpretar los contratos, normas especiales o particulares. Por lo tanto, supletoriamente hay que acudir al Código Civil, que es una norma cuasi constitucional entre la Constitución y la demás normativa, para poder ayudarnos a interpretar los contratos con el Estado. Pero en los contratos con el Estado, teniendo en cuenta que además que hay normas particulares, como por ejemplo eh, las facultades exorbitantes de las que goza el Estado, que no pueden ser calificadas como abusivas. Es decir, que el Estado resuelve el contrato es una facultad exorbitante prevista en la ley y por lo tanto no puede ser calificada como una norma abusiva. Por poner un ejemplo. Bien, doctor, seguimos. Si nos puede ampliar el principio de conservación en cuanto a que esta interpretación corresponde al acuerdo de las partes o también a la aplicación de un juez sobre un conflicto de intereses contractuales. A ver, el principio de conservación del contrato lo van a entender mejor para que entiendan
con el matrimonio. No es un contrato, pero quiero que entiendan gráficamente. En un contrato, lo que busca el legislador al dictar las normas es conservar la familia, conservar el matrimonio. Por eso que es complicado, difícil poder disolverlo. Hoy se ha relativizado un poco con el divorcio notarial, pero en principio. Inclusive, vean ustedes que hay normas en materia de matrimonio que dicen que puede el raptor y la raptada, es decir, esa unión no es nula, sino es anulable. Es decir, la finalidad es conservar el matrimonio. En materia contractual, el principio de conservación es cuando tengas una cláusula contractual que, que adolezca de defectos de interpretación, no la descartes, no la deseches. Trata de buscarle algún efecto jurídico, porque la idea en la cual descansa el principio de conservación del contrato es que pueda surtir algún efecto jurídico esa cláusula contractual, ese contrato. Y lo que hay que es buscar si puede, antes de declarar su nulidad, antes de declarar su ineficacia, buscar alguna eficacia jurídica a la cláusula. Obviamente, si estamos frente a una nulidad, ahí no cabe aplicar el principio de conservación del contrato. Siguiente, dice, las reglas de interpretación del libro del acto jurídico del Código Civil concuerdan con las del libro de contratos. Eh, las reglas contenidas en el libro de actos jurídicos son reglas generales aplicables a todos los contratos, a todos los actos jurídicos y negocios jurídicos, sin distinción alguna, si son contratos bilaterales, plurilaterales o unilaterales. Es decir, se aplica a los testamentos, se aplica a los poderes, se aplica desde luego también al matrimonio porque es un acto jurídico. En cambio, la de los contratos que les he mencionado, que les he referido en el 1400 y 1401, solo se utiliza en materia de contratos, no puede trasladarse a un testamento, un poder, porque ese no es un contrato, es un acto jurídico. En el caso del contrato a favor de Goti, mencionó usted que si carece de una nulidad, si ésta puede ser extirpada, lo recomendable es hacerlo. ¿Podría proporcionar un ejemplo de este caso? Piensen ustedes, por ejemplo, en un contrato preparatorio de promesa de venta. Recuerden ustedes que en un contrato de promesa de venta no hay compraventa, lo que hay es un acuerdo para celebrar en el futuro una compraventa. Por lo tanto, no puede haber todavía entrega de bien ni pago de precio en un contrato preparatorio. Esa entrega de bien y pago de precio van a presentarse cuando se celebre la compraventa en el futuro. Pero suele ocurrir a veces en la práctica, no diría a veces, regularmente, que las partes en ese contrato de promesa en ese contrato de promesa de venta, en ese contrato preparatorio, pactan bien y pactan precio y entregan parte del precio. Y entonces dicen ahí, entregamos parte del precio, 100, el precio es 1000 y entregamos 100 en parte de precio. Y cuando celebremos la compra-venta, pagaremos el saldo que serán los 900. Y ahí hay que preguntarse si eso es una compra-venta o es un contrato preparatorio, porque no puede haber precio y no puede haber pago de precio. Entonces, alguien podría decir, hay que eliminar ese contrato porque es nulo. Bajo el principio de conservación, lo que hay que hacer es conservar ese contrato, pero darle el efecto jurídico que merece, no de compraventa, sino de un contrato preparatorio. Siguiente, dice, una constancia de posesión otorgada por un juez de paz es considerada como un contrato y en caso de que no cumpla con las formalidades, ¿quién declarará su nulidad? A ver, primero, una constancia de posesión no es un contrato, es un mandato, es una orden judicial que dicta un juez y que desde luego tiene que ser interpretada. Tiene que ser interpretada para saber, por ejemplo, quién es el titular de esa posesión, desde cuándo, cuál es el bien, y en general todo lo que pueda contener en esa constancia de posesión. Y desde luego se tienen que cumplir las formalidades propias que establezca la norma, y en caso no cumplan, pues hay nulidad. En este caso, ante el propio juez, o si es un acto administrativo, pues tendrá que utilizarse un contencioso administrativo. Siguiente, doctor. ¿Existe la posibilidad de interpretar una laguna contractual a través de normas convencionales? A ver,
si entendemos la laguna contractual como un vacío, lo que vamos a tener que hacer es acudir al Código Civil y en general a todo el ordenamiento jurídico para poder resolver ese vacío. Piensen en un contrato de arrendamiento que no tiene plazo. La pregunta es, ¿y cuál es el plazo? ¿Será un mes? ¿Será 10 años como máximo como establece el Código Civil? ¿O será un contrato de duración indefinida? Y el Código Civil establece una norma, el 1365, si la memoria no tengo acá mi código, dispone que en los contratos donde no hay plazo, cualquiera de las partes puede poner fin al contrato remitiendo una carta con 30 días de anticipación. Vean ustedes que está prevista esa situación. Entonces, no se quedan con la laguna, el vacío de decir, ¿y ahora qué hacemos con ese contrato que no tiene plazo? Siguiente, ¿son aplicables las reglas de interpretación cuando las partes explícitamente mencionan que éstas no regirán para efectos de la interpretación? Esta es una pregunta del doctor Chambi que ameritaría una tesis que simplemente se la dejo además como para investigue. ¿Las normas de interpretación son normas imperativas o son normas dispositivas? Si fuesen normas imperativas, no se puede pactar en contrario. Si fuesen normas dispositivas supletorias, sí podría pactar en contrario. Así que, doctor Chambi, no voy a darle la respuesta, lo invito a que usted investigue y con gusto usted puede escribirme. No porque no pueda dársela, porque es una excelente pregunta la que usted formula. Siguiente, entre las reglas de interpretación de contratos se puede indicar cuál de estas es más relevante que las otras y si la aplicación de estas reglas es a criterio de cada juez. ¿Cómo se puede interpretar el principio de predictibilidad de las sentencias? Bueno, veo que las preguntas van subiendo no de tono, sino ya de importancia filosófica, lo cual es muy importante, porque esto me lleva, doctora Maritza Pilar, a preguntar, a repreguntar, ¿cuál es el orden de prelación? ¿Hay una regla 1, 2, 3, 4? ¿Hay algún paso que tiene que seguir para llegar? Es decir, o yo puedo utilizar indistintamente la regla 4 primero, la 3 luego, luego la 1, o dejar de lado la 2 y la 3. Esa tiene que ver también con la pregunta del doctor Chambi, ¿hay una prelación? ¿Son imperativas o no? Lo que sí le puedo decir es que, primero, todas las reglas se tienen que aplicar. Y sí hay una regla con la cual se puede iniciar, que es la regla que se tiene que iniciar, que es la interpretación literal o la interpretación objetiva, es qué es lo que declararon o expresaron. Y luego se va avanzando hacia una interpretación sistemática, finalista, y luego las demás reglas que pueda uno encontrar en el contrato. La última pregunta, doctor. ¿Por qué en los contratos de alquiler han cambiado y agregado cláusulas que no se utilizaban antes, como la del desalojo express? Y bueno, esta es una norma legal que responde a una necesidad social. Y la necesidad social era que desalojar a un inquilino moroso o a un precario era pues una tortura, ¿no? Y creo que para todos los que son propietarios, que hayan alquilado una vivienda, un departamento, una casa, algún espacio, una habitación, pues han sufrido toda la tortura de tener que desalojar a este precario. Y por una razón, porque las normas del Código Civil y en general la normativa estaban previstas para proteger y tutelar al inquilino, al arrendatario, sobre la premisa de que era un débil jurídico y que había que protegerlo. Y él, la parte fuerte era el propietario, el arrendador. Olvidando muchas veces que los arrendadores pueden ser débiles frente a los inquilinos. Piensen en una pareja de jubilados o una jubilada, un jubilado, que su único ingreso es el alquiler de ese bien que tienen o ese segundo piso, y el otro lado tienen dos jóvenes profesionales, una pareja o profesional. ¿Quién es la parte fuerte? ¿Quién es la parte débil? No hay la menor duda. Si queremos utilizar la misma lógica que utilizó el Código del 84. Y es por eso que se decidió reformar las normas de arrendamiento y permitir estos desalojos express sin tener que acudir a los largos procesos judiciales. Pero es una norma más de política y técnica legislativa. Y doctor, agradecemos realmente su participación en esta conferencia. Compartimos con los participantes que expresan las felicitaciones por esta. Y bueno, realmente agradecerle por
aceptar nuestra invitación y participar en este ciclo de conferencias. También a los 993 participantes que han participado en esta conferencia, lamentando también no poder de repente responder las preguntas de los mismos, pero el tiempo es, digamos, tirano en ese sentido. Entonces, sin más, nuevamente Permite, agradecerle a doctor, usted y a todos los que han participado y será hasta la siguiente oportunidad. me permite, doctor Rosario, solo un segundo. Sí, Sí, doctor Rosario, no, muchas gracias a todos ustedes. En realidad he disfrutado esta conferencia, que el tiempo, como decía el doctor Rosario, pues siempre es el limitante, ¿no? Les agradezco además las preguntas, porque son temas, hay muchos temas sobre este tema. Yo solo voy a terminar con un consejo profesional, y es que si ustedes se acostumbran a utilizar las reglas, si ustedes aprenden las reglas, van a darse cuenta ustedes mismos que van a interpretar mejor los contratos, mejor los negocios jurídicos y mejor las normas. No hemos tratado sobre interpretación, pero aplico el mismo consejo, y todo eso en beneficio de su ejercicio profesional y en beneficio de sus clientes y de sus casos en particular que tengan. Porque no es lo mismo aquel que utiliza un sentido común a aquel profesional que está mejor apertrechado con las normas y reglas, pues obviamente va a tener un resultado mucho más certero y mucho más completo. Así que a cada uno de ustedes un abrazo, felicitación. Me comprometo con el doctor Rosado y con el Ministerio de Justicia a, si ustedes gustan, tratar un segundo tema ya desde otra óptica, porque teniendo este marco teórico podríamos traer casos y decirles, a ver, cómo interpretamos esto y plantearles situaciones que les ayuden en el ejercicio profesional. Nuevamente, muchas gracias, doctor Rosario, a usted, al señor ministro de Justicia y a todos los integrantes de este proyecto en beneficio de la comunidad jurídica nacional. gracias, doctor. Bueno, sin más, entonces nos despedimos nuevamente. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.